Bueno, bien, pero muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidas a este espacio, bienvenidos a este espacio del Segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Mi nombre es David Bonilla Macías, soy el director del Segundo Congreso Internacional y hoy estaremos acompañándolos durante estos 21 días de formación, de capacitación. Hoy a doble jornada, hoy estaremos con 2 conferencias en la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, y nos volveremos a ver a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche. En estos días hemos empezado a tener ese recorrido por la psicología clínica, por la psicología organizacional, por la psicología del deporte. Hoy es el día de la psicología educativa, de la psicología organizacional. Vamos a tener varios ejercicios bien interesantes de esas investigaciones que están haciendo los docentes en este momento, de esos productos de investigación al interior de las diferentes universidades. Primero, agradecerle a la Universidad del Bosque, quien ha sido nuestro partner académico en este ejercicio, a Conexiones Consultorías, a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, que creyó en este proyecto y que nos dio su aval, al octavo Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas, a la Unidad de Educación Continuada de la Universidad del Bosque y de la Facultad de Psicología. A todos ustedes, muchísimas gracias, a todos nuestros aliados que han estado y que hacen que este congreso sea posible, a la Universidad de San Buenaventura, a la Fundación Universitaria del Área Andina, que hoy tenemos 2 representantes de la universidad que van a mostrarnos esos resultados de investigación, a la Universidad ISEP de México, a la Asociación Colombiana de Patología Oral, al Congreso Internacional de Neurociencias que se estará realizando en noviembre, al colectivo de psicólogas, a la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, al colectivo Aquí Ahora, a la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido y a la Corporación Nuevos Rumbos. Las empresas privadas que también se han unido con nosotros, Bolsas Comerciales y Papelería, Ospino Comunicaciones y Veraca Digital. Gracias por crear en este espacio, gracias por acompañarnos en este segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados, la doctora Adelaida Bedoya, el doctor José Ared Esteves. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, afortunadamente. José, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Qué bueno tenerlos en este espacio. Gracias a ustedes por aceptar, por hacer sus ponencias, por mostrar esos avances que se tienen en ciencia en esta época de virtualidad. Eso que ustedes han venido desarrollando desde la universidad, que maravilloso me parece, revisar el tema de las aulas virtuales con los estudiantes, cómo es que funcionan todos esos aprendizajes basados en estas metodologías. La conferencia que nos tiene hoy la doctora Adelaida y el doctor José Ared se llama Percepciones de los estudiantes de psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina, modalidad virtual frente a un curso de alfabetización digital basado en aprendizaje en aulas virtuales. ¿Estoy bien? ¿Me equivoqué en algo? Sí, ABA es ambientes virtuales de aprendizaje. Ambientes virtuales de aprendizaje, perfecto. Bueno, doctores, pues, ¿por qué trabajar en ambientes virtuales? Y quisiéramos escuchar su ponencia. Bueno, esta ponencia surge de una necesidad sentida e identificada. Surge hace 2 años y medio con la que ahora es la decana de la facultad, la doctora Karine Gómez, porque identificamos esto, que había una debilidad bastante fuerte en los estudiantes como tal. ¿En qué situaciones se veía? Se veía que entraba el estudiante virtual y decía, listo, yo sé manejar Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter, y mejor dicho, ya puedo hacer una carrera virtual. Y nos dimos cuenta que no, que aparte de que es virtual y que requieren unas competencias para hacer una formación de esta índole y sobre todo de modalidad virtual y de una carrera como psicología, requerían otras herramientas y requeríamos trabajar. Tengo la fortuna de tener un gran compañero y coequipero de trabajo. Con José hemos logrado muchas cosas desde una mirada que él tiene y pudimos organizar que primero la edad influye, porque no todas las personas vienen como son adolescentes, son entre los 16 y los 25, sino que tenemos personas hasta de 55 años que están estudiando una carrera. Entonces ha transcurrido un tiempo entre el bachillerato y el inicio de su pregrado, los contextos, porque son de toda Colombia,
impacta los conocimientos que tienen en herramientas TIC porque no siempre saben manejarlos, utilizarlos, desde cosas tan sencillas como la creación de un mapa conceptual hasta ingresar a una plataforma. Nosotros manejamos Canvas, ambientes virtuales de aprendizaje, así se llaman, ustedes los conocen mucho. La mayoría de todos ustedes ha realizado o un MOOC o ha hecho un diplomado, alguna cosa ha empezado a trabajar desde la virtualidad. Antes no era tan conocido, pero pues desde este 15 de marzo del 2020 que tuvieron, por ejemplo, los docentes y los estudiantes tuvieron 2 días o menos de un día para decir, terminaron en presencial y regresan en virtual, y es enfrentarse a todas estas competencias digitales. De hecho, esta investigación ya surgió y llevamos casi 2 años en el desarrollo, pero pues con la pandemia desarrolló un boom y nos mostró la necesidad de esto, porque no es solo trabajar en PowerPoint, no es solo saber cómo voy a gestionar, sino que vamos a ver y vamos a desarrollar. Queremos traer a colación el concepto de alfabetización, porque a veces consideramos o pensamos que porque hay internet y hay computadores, entonces ya sabemos utilizarlo, y no. Entonces, cuando la UNESCO en el 86 define que una persona se considera alfabetizada cuando en su vida cotidiana es capaz de leer y escribir, pero no solo leer y escribir, sino comprender la oración y utilizarla para su vida, y eso también le permite hacer un funcionamiento en la parte matemática, ¿no? Y en 1440, cuando surgió la imprenta, bueno, la verdad es que los chinos fueron los que la dejaron, pero el alemán, Bauge, bueno, se me olvidó el nombre de él en este momento, pero él fue el que la masificó. Y entonces todo el mundo dice, no, ahí empezamos a leer. No, realmente no. Fue hasta 1960 donde empiezan a generarse los programas para alfabetizar a las personas. Y eso fue solamente en lectura y escritura para que también pudieran tener funcionamiento, conocimientos matemáticos para la vida cotidiana. Entonces damos ese salto a lo que es la alfabetización digital. Y García en el 2017 considera que la alfabetización digital no solo se trata de promover que usted tenga habilidades para el uso de la información digital, sino que la sepa utilizar, ¿sí? Que sepa que yo pueda tener aptitudes que sean transferibles y utilizables a largo plazo en mi vida cotidiana. Y acá vuelve a aparecer la UNESCO en el 2006 diciendo, bueno, ya dimos cuál es la versión de la alfabetización y vamos a dar la versión de la alfabetización digital, diciendo, ok, acá presentamos, desarrollamos y comprendemos que la alfabetización digital tiene que cumplir unos objetivos específicos. ¿De qué? De aprendizaje. ¿Y ese aprendizaje sobre qué? Sobre las nuevas tecnologías, sobre la enseñanza, que hace que abre puertas. Antes del internet, que realmente se vino a masificar a comienzos del 2000, porque pues antes estaba, pero eso, o sea, no, y no es como el avance que tenemos hoy, o sea, era una cosa que yo me acuerdo, los que son de mi época, salían dos computadorcitos y uno empezaba, se está conectando, empezaba, y luego se había línea, pero si alguien levantaba el teléfono, hasta ahí llegaba. Ver un video podía tomar muchísimo tiempo, y todos los avances que hemos tenido a la época, o sea, ahora a un chasquido podemos ver, y una cantidad de ancho de banda que permite generar esto. Entonces teníamos modalidad presencial y modalidad a distancia, que le enviaban a la persona todo el kit, el paquete, estudiaba y luego venía a la ciudad a hacer el examen, No, con la modalidad virtual, todo se monta en un ambiente virtual de aprendizaje que son las aulas. Y pues ha generado como dice la UNESCO, abre puertas. Llega a zonas que muchas personas no hubieran podido ni pensar estudiar en el tema. Pero volvemos al punto de nuestra pregunta de investigación. ¿Tienen conocimientos digitales? ¿Saben cómo usarlos? ¿Saben cómo transformar esta información y gestionar esta información? Y eso es lo que nosotros nos damos dado cuenta que no. Acá les traigo esta foto de Dorothy Vaughan. No sé si se han visto, la película creo que se llama Figuras Ocultas. Ella fue una de las mujeres de la NASA. Me gusta más el libro, pero bueno, ella fue una de las mujeres de la NASA, una mujer negra, que tuvo la oportunidad de trabajar, era matemática, y tuvo la oportunidad de trabajar con la NASA, y pues ellas eran las calculadoras. O sea, las calculadoras eran calculadoras humanas, todavía no habían esos cambios.
Y llegó la computadora de IBM, que no tenía la fuerza que tienen ahora los computadores. De verdad, un portátil tiene más fuerza, un celular tiene más fuerza y más componentes que la impresora de esa época. Y fue una amenaza para ellos. Fue una amenaza porque les dio duro. ¿Por qué la traigo a cotación? Porque Dorothy se dio cuenta que tenía que, uno, leerse el manual y aprender. Y después generó el impacto de educar, o sea, voy a transferir la información, y le dijo a las otras calculadoras, hay dos opciones. Esta máquina llegó para quedarse, porque nuestros cálculos están quedando cortos. O aprendemos a usarla y a transformar nuestros conocimientos, o vamos a quedar obsoletos y nos vamos a quedar sin trabajo. Ella fue una de las primeras, sin saberlo, que empezó a generar procesos de alfabetización digital, con algo que podemos decir que es un dinosaurio porque era inmensa, era difícil de entender. Ahora ya es muchísimo más fácil hacerlo. No sé, hasta el momento, dudas, preguntas, inquietudes. Listo. Bueno, ¿qué es hablamos de competencia digital, competencia tecnológica? Porque dependiendo del autor, las clasifican. Entonces, en la competencia tecnológica, Castellanos, Jiménez y Domínguez consideran que tener una competencia tecnológica se define como tener los conocimientos y las habilidades, ¿sí? Yo tengo los conocimientos y yo tengo las habilidades, ¿pero qué? Pero tengo que entender y hacer un uso y saber tomar decisiones acerca de la tecnología. A veces no sabemos, información hay, y hay una cantidad de información impresionante en la web. Ustedes podemos buscar cualquier cosa, podemos buscar hasta libros, y en los libros aparecen. Pero entonces una de las situaciones a las que más se enfrentan los estudiantes de pregrado, posgrado, de cualquiera de las modalidades, es saber buscar esta información y saber gestionarla, porque la encuentran, y una de las lugares que más les gusta buscar es Wikipedia, pero Wikipedia no es indexado, Wikipedia no tiene unos manejos. He tenido citas de tubrujitafavorita.com, de monografías.com, porque no saben dónde está la información científica y real que tienen que aprender a gestionar para sus carreras, no solo en psicología, en cualquiera de las carreras que estén estudiando o en cualquier proceso. Por eso es que hay tanta desinformación con todo lo que está pasando de la pandemia, toda la cantidad de información que no es que yo estoy de la salud, pero de verdad se leyó el artículo, de verdad está haciendo el contenido, de verdad está viendo el avance científico, porque no sabemos buscar la información y no sabemos gestionar ese conocimiento, ¿no? Poirier y Martínez en 2014 consideran que las competencias tecnológicas son conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se requieren para usarlas adecuadamente. Hay quienes saben utilizar todo el manejo de la información en Internet para bien y para mal. O sea, tenemos los dos manejos, y hay muchos que por desinformación o desconocimiento pueden llegar a afectar o positiva o negativamente la gestión y el proceso de otros. La competencia tecnológica en Colombia la maneja nuestro Ministerio de Educación Nacional, quien en 2006 se pronunció y nos dice que la competencia tecnológica se define como la capacidad, vuelve otra vez, de seleccionar y de utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente la cantidad de variedad de herramientas tecnológicas. Es que tenemos muchas herramientas tecnológicas que se van trabajando, se van desarrollando y se van organizando en los procesos. Y dice que también aprender a usar y a respetar las licencias que las amparan. Y a veces en esto fallamos. A veces en estas cosas no tenemos en cuenta. Bueno, y para Hister, ellos sí ya definen la competencia digital, y esto fue en el 97, o sea, imagínense, eso hace bastante tiempo, pero ya se venía dando fuerza, y vuelvo y insisto, con la pandemia nos dimos cuenta que esto ya iba dando procesos, no solo a nivel educativo, también a nivel corporativo, o sea, ha impactado en todos, hasta en el político, ha impactado que se necesita saber una competencia digital y se necesita desarrollar. Entonces dice que la alfabetización digital gira en torno al Internet, a la red, ¿sí? Que la necesitamos, que antes había esa necesidad, pero cuando surgió el Internet, ¡boom!, todos empezamos a utilizarla. Y habla que la define la competencia digital como la capacidad de acceder y utilizar los recursos, que son de manera interconectada, no son estáticos, no son quietos. No es que yo utilizo esto y no me va a... No,
De hecho, cuando hablamos de mapas conceptuales, esos son procesos que nos ayudan a tener o a abordar o a desarrollar procesos de metacognición, de aprendizaje, de afianzamiento como tal al mismo. Yo tengo estudiantes que nunca han usado un software de mapa para hacer mapa conceptual, una herramienta, y lo hacen en Word o lo hacen en Excel o lo hacen en PowerPoint, y la respuesta es, profe, fue muy difícil, no pude colocar todo lo que quería. Claro, hacer un mapa conceptual en Word es demasiado complejo porque se descuadra toda la hoja, se descuadra todo el trabajo y muchas veces no se logra lo que se quiere o no se cumple con las características como tal. Y también refiere que para tener la parte de alfabetización digital, de competencia digital, es que es la capacidad de comprender y utilizar la información de diferentes fuentes fuentes y de múltiples formatos, porque yo puedo tomar, como estamos haciendo en este momento, estamos viendo el video, ¿sí? Pero tenemos que, los ponentes han hecho la investigación a través de artículos, de tesis, de libros, que son de carácter científico, de otros resultados, y la estamos gestionando. Entonces yo puedo tomar de un video, puedo tomar de un mapa conceptual, puedo tomar de una infografía que se han vuelto muy populares, puedo tomar de un artículo científico, de una tesis de maestría, de una tesis de doctorado, de un congreso. Entonces, es aprender a utilizar esa gestión y aprender a direccionarla. Acá está, nosotros tomamos y se nos adaptó muchísimo en las dimensiones de competencia digital. Con Magro, Salvatella y colaboradores en 2014 hicieron como, mire, para poder trabajar usted necesita estas competencias digitales y son las que necesita para poderse desarrollar adecuadamente, que son la gestión de la información, el conocimiento digital, el aprendizaje continuo, el trabajo en red y la comunicación digital. En esta investigación nosotros las orientamos, voy a subirlo un poquito por acá, las orientamos para poder dar la definición y el manejo. Entonces, la comunicación digital es la capacidad que tiene el estudiante, y en todas se van a dar cuenta que inicia así, la capacidad que tiene el estudiante virtual para comunicarse, relacionarse y gestionar de manera eficiente las herramientas y los entornos digitales. Por ejemplo, si yo estoy comunicándome, no debo utilizar mayúscula sostenida, porque en etiqueta estoy gritando y faltándole respeto al otro. Y la mayoría no lo entiende. Y muchas veces no lo hacen con el ánimo de ofender. Ya cuando conocen esto y uno de pronto no les contesta y si colocan en mayúscula sostenida, ¡profe! Pero y lo están generando. La gestión de la información es la capacidad que tiene el estudiante para buscar, para obtener y para evaluar y sobre todo para compartir información en contextos académicos digitales. Aprender a utilizar bibliotecas virtuales, aprender a utilizar en qué páginas puedo buscar, porque todo lo que está en Google o en la red no es bueno, no son de unas fuentes reales. El trabajo en red, que es el más difícil. Si al colombiano le cuesta trabajar en equipo de manera presencial, no se alcanzan a imaginar cuánto puede llegar a costar trabajar de manera virtual, ¿sí? Entonces, esa es la capacidad que tiene el estudiante virtual para trabajar, colaborar y cooperar en los entornos académicos digitales. Hay un aprendizaje continuo, que es la capacidad que tiene el estudiante virtual para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, presenta muchos procesos de autorregulación que a veces no somos capaces de entender. La educación virtual no es para todo el mundo. Y utilizar los recursos digitales para mantener, participar y desarrollarse en las comunidades de aprendizaje. Y por último, el conocimiento digital. No todas las personas tienen esa posibilidad de desenvolverse de una manera académica en los entornos de aprendizaje, porque tenemos que dejar de rol esos contextos que tenemos. Y el curso, bueno, el curso lo hicimos en TIC. El curso tiene 3 módulos. Son 3 semanas, bueno, acá se me descuadro, tiene 4 módulos. Entonces, ¿qué vemos? Vemos cuál es la educación virtual, les enseñamos qué es estudiar virtualmente, cuáles son los roles del estudiante virtual, porque no es lo mismo, es un paradigma totalmente diferente. Entonces, tienen que entender qué es la educación virtual y cuáles son las competencias que tienen que tener, sobre todo a nivel de ellos mismos, para gestionar y trabajar. Hacemos el uso de herramientas TIC, como diferentes herramientas que hay para el manejo de hacer infografías. O sea, trabajamos muchas aplicaciones que les ayudan a facilitar su proceso. Como estamos trabajando en pregrado de psicología, trabajamos normas APA y enseñamos a desarrollar normas APA y herramientas de Google Drive y de Microsoft en OneDrive también las trabajamos.
Acá está la modalidad, nosotros lo hacemos, tenemos un espacio en Moodle que nos dio la universidad y se van mostrando las diferentes etapas, pero es importante que tengan en cuenta una cosa y es que las competencias digitales se aprende haciendo. El estudiante aprende de dos maneras. Uno, con su plataforma de Canvas y dos, con el curso. Todas las actividades y las temáticas van asociadas y se complementan con muchísimo con las materias que ellos van desarrollando a lo largo del semestre. Son 8 semanas que ellos están, nos encontramos 2 horas por Microsoft Teams, antes nos encontramos por Blackboard y vamos desarrollando y vamos gestionando y ellos mismos hacen la gestión de su conocimiento. Profe, yo sé editar un video, listo, enséñanos. Profe, yo sé cómo se analizan las tablas, listo, enséñanos. Y empezamos a organizar y no es solo mi voz, ¿sí? Ni es solo la voz de José, es la voz de ellos participando, interactuando. Por ejemplo, uno que les gusta mucho es aprender a hacer formularios, porque en nuestra época antigua hacer formularios o cuestionarios en Google era, haga el formulario, imprímalo, vaya, pídale que lo llene, luego transcriba la información, tabule y organice, y ellos se dan cuenta que pueden hacer muchísimas cosas que no tenían como organizadas y adaptadas. Es un trabajo que se ha hecho con mucho amor, llevamos muchas personas impactadas. Antes solamente era para los estudiantes de primer semestre, ahora se conectan homologantes, ahora muchachos de presencialidad me dicen, profe, yo no tengo ni idea de esto y con la virtualidad estoy sufriendo, ¿me deja ingresar? Entonces ahí. Y bueno, creo que ya doy paso a triunfar a mi querido compañero. Tu turno. Bueno, muchas gracias, compañera. Bueno, yo digamos que antes de iniciar con la metodología es importante resaltar algo unas apuestas que tiene la universidad, y es precisamente la de contribuir con esa formación del espíritu crítico de nuestros estudiantes. Digamos que el tema de la educación virtual, ¿cierto? O educación mediada por nuevas tecnologías, no es una cuestión que represente un todo dentro del proceso. ¿Sí? Nosotros hemos venido comprendiendo que esto es un medio, ¿sí? El tema de la virtualidad es un medio para poder alcanzar una meta, ¿sí? Y esa meta es la graduación, esa meta es ser profesional en psicología, y en todo ese camino ocurren cosas que posibilitan e imposibilitan ese logro. El espíritu crítico que nosotros queremos, digamos que nuestros estudiantes desarrollen, tiene que ver con lo siguiente, y es comprender que no necesariamente el hecho de tener un computador ya me hace de entrada conocedor sobre diferentes temas asociados a la digitalización, y por eso es que nosotros estamos acá, ¿sí? Por eso es que hemos diseñado este curso precisamente para lograr que nuestros estudiantes utilicen todos esos saberes previos en función de su profesionalización, o en función de el desarrollo de unas competencias que no son solo para el curso como psicólogo o psicóloga, sino para la vida. El hecho de que nosotros estemos aquí en este congreso, ¿sí? Implica una gran cantidad de trabajo por parte de nosotros, por parte de los organizadores, y de entrada estoy más que seguro que para muchos de nosotros es nuevo presentarnos por esta metodología. De hecho, es nuevo presentar clases de esta metodología. Entonces hemos tenido que nosotros también como profesores, adaptando esos saberes que nosotros tenemos también desde nuestro Facebook, que manejamos nuestro Facebook, manejamos nuestro Twitter, manejamos una gran cantidad de redes sociales, pero muy pocas veces nosotros los profesores nos habíamos atrevido a generar contenidos a partir de plataformas virtuales, a excepción de algunos cursos en Moodle que algunas instituciones tienen y demás. Bien. Tampoco queremos decir con esto que la presencialidad queda totalmente relegada, por supuesto que no. ¿Sí? No podemos caer en una fetichización de la tecnología. Es decir, lo presencial, nosotros como seres humanos necesitamos de la presencialidad del otro. ¿Sí? Necesitamos el contacto físico. Nosotros no solo aprendemos por medio visual ni auditivo, aprendemos también por medio de los demás sentidos, las experiencias de vida frente al otro, ¿sí? Ese espacio vital es sumamente importante. Entonces, digamos que estas son modalidades que se complementan, no son modalidades que una se sobrepone a la otra, ¿no? Sino que son totalmente complementarias, y creo que hacia allá vamos. Como muy bien lo mencionaba la compañera, esta época de pandemia
obligó a grandes esfuerzos, no solo por parte de los estudiantes, sino de las instituciones, ¿sí? Unas lo hicieron más fácil que otras, porque pues ya contaban con ciertas plataformas robustecidas, pero otras no. Bien, entonces ha sido un proceso y ha sido un cambio bastante brusco, ¿sí? Pero que era necesario de dar, ¿sí? Especializar un poco las formas en las cuales la educación superior da sus contenidos, es más, y orienta pedagógicamente y didácticamente a nuestros estudiantes. Y digamos que esta investigación se ajusta bastante al tema. Hemos venido trabajando ya algún tiempo en esto. Y este momento histórico nos ha invitado un poco como a profundizar en algunas categorías fundamentales asociadas precisamente al desarrollo de las competencias digitales en nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Bien, es una metodología descriptiva, básicamente con diseño no experimental. Para poder recabar información, diseñamos un instrumento de percepciones frente al aprendizaje de competencias digitales. Una enseñanza que nos deja esta investigación es que así el instrumento que vayamos a diseñar sea para un diagnóstico interno de la institución y demás, pues debe tener absolutamente todos los criterios estadísticos que nos ayuden a confiar en él, ¿no? Entonces también es una invitación a todos nosotros para poder, o mejor, para diseñar instrumentos, que nos demos el tiempo del diseño de instrumentos que estén validados y que mínimo desde teoría clásica del test tengan una confiabilidad que nos permita un poco como replicar este tipo de información, ¿no? Entonces hemos diseñado un cuestionario. La población es de 300 estudiantes. La muestra fue de 135 estudiantes aproximadamente, entre los 16 y los 54 años. Digamos que con diversos niveles de escolaridad previos a inscribirse a estudiar psicología, mínimo evidentemente pues bachillerato, ¿no? Pertenecientes a estratos económicos 2 y 4 y estudiantes de 15 departamentos de Colombia, ¿vale? Un dato importante es que si bien es cierta la diversidad en términos de los departamentos y diversidad geográfica y contextual de nuestros estudiantes, no hubo diferencias estadísticamente significativas en las percepciones asociadas a estos departamentos. Es decir, al parecer, el curso, sí, se adaptó perfectamente a cualquier tipo de formación previa y a cualquier tipo de contexto. Bien, me explico de mejor forma. No era necesario tener un nivel de especialización importante, ¿sí? En función de si la escolaridad era pública o privada, era rural o urbana, etcétera. Bien, entonces digamos que el curso pudo adaptarse a las necesidades particulares, tanto de la institución como de los estudiantes, ¿vale? Se hicieron dos procesos de validez de este cuestionario. Por un lado se hizo el coeficiente de validez de contenido, ¿sí? El cual es un estadístico que emerge de la respuesta de los jurados, razón por la cual para poder llegar a este coeficiente de validez de contenido tuvimos que tener la calificación de 3 jurados expertos en temas de tecnología y educación digital. Los ítems en general tuvieron todos un coeficiente de validez de contenido superior a 0.8, lo que los considera aptos para poder quedar o para poder conformar el ejercicio final del cuestionario. Siguiente. Tenemos básicamente... A ver, nosotros diseñamos el cuestionario en función de esas competencias digitales, esa digamos que taxonomía que nos había expuesto la compañera antes, y es comunicación digital, gestión de la información, trabajo en red, aprendizaje continuo, conocimiento digital, todas con un alfa de Cronbach superior a 0.9. Siguiente. Bien, siguiente. Vale, bueno, vale la pena resaltar que también se hizo un análisis factorial exploratorio, el cual confirmó, bueno, y confirmatorio, el cual se hizo el análisis factorial tanto exploratorio y confirmatorio para precisamente, entre comillas, y valga la redundancia, confirmar las dimensiones en la versión final
del cuestionario, ¿no? Entonces hubo 2 procesos de validación y hubo un proceso de confiabilidad. Bien, con relación a la diferencia de género en función pues, de las percepciones asociadas a cada una de estas dimensiones, encontramos que no existen tampoco diferencias entre cada género. Bien, siguiente. Esta es una tabla de distribución de frecuencia relacionada con el nivel de escolaridad previo al curso, ¿cierto? Entonces, la gran mayoría tenían como formación previa las mujeres de tecnología y bueno, tenían nivel de escolaridad de tecnólogo o tecnológico. Los hombres también. El segundo dato con mayor frecuencia fueron los bachilleres. Posteriormente hay estudiantes, sobre todo mujeres, que ya tienen pregrado y posgrado. Bien, en este orden de ideas encontramos que las mujeres, antes de iniciar la carrera profesional de psicología en área andina, tienen un nivel de escolaridad muchísimo mayor que los hombres, ¿no? Empezando pues por el tema del posgrado. Y hay más mujeres que son profesionales o que tienen otras carreras que hombres. Sí, por favor. De hecho esas 2, una de ellas era doctora. Eso fue una de las características. Bien, con relación a si existen o no diferencias estadísticamente significativas entre grupos, evidentemente todos estos datos primero fueron tratados por hipótesis de normalidad, arrojando pues que todos los datos se distribuyen de forma normal, razón por la cual pues decidimos hacer estadísticos paramétricos. Entonces el ANOVA, que me permite comparar diferentes grupos, tampoco arroja diferencias estadísticamente significativas entre las percepciones asociadas al conocimiento o al desarrollo de la competencia digital en función de las dimensiones. Bien, entonces no existen diferencias entre ellas. Digamos que el curso le apunta a la formación o al desarrollo de competencias de manera que homogénea, no permite, digamos que primar una competencia sobre otra, sino que por el contrario lo que busca es lograr una coherencia y lograr, digamos que una articulación entre los diferentes componentes. En parte porque en lo práctico, en el ejercicio práctico no es que yo utilice el conocimiento digital por un lado y el trabajo en red por el otro, el aprendizaje continuo en otro, no. Estas son competencias que se complementan y que son sumamente necesarias para poder desarrollar actividades académicas usando las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, nos esperábamos que no existieran esas diferencias. Siguiente. Bien, realizamos también un análisis por cada competencia en función del nivel de escolaridad, ¿vale? Este es un gráfico de medias, un gráfico de promedios. Bien, entonces con relación al conocimiento digital nos damos cuenta que las personas que tienen una formación posgradual muestran mayores niveles de percepción frente a su aprendizaje, ¿no? Hay que tener claro una cosa, este no es un instrumento que midiera competencias. Bien, no mide competencias, mide percepción frente al aprendizaje, ¿vale? Entonces percibieron las personas de posgrado que su aprendizaje se vio mayormente o se vio más potenciado, se potencializó con el curso, lo que nos pareció bastante curioso porque esperaríamos que las personas que tienen mayor nivel de escolaridad, menor nivel de escolaridad fueran las que más mostraran percepciones frente al aprendizaje y no fue así. Bien, ahora, ¿que si existen diferencias estadísticamente significativas? No, porque si nos damos cuenta, tenemos que el mayor puntaje es de 29 en la primera gráfica, particularmente la de escolaridad, y el menor puntaje es de 27, ¿vale? No obstante, quisimos un poco como hacer visible esa diferencia. Si bien no es significativa, creo que es una diferencia que tenemos que considerar al respecto, ¿vale? Con relación al nivel de escolaridad, encontramos casi que la misma tendencia en función de la gestión de la información. Siguiente. Aquí, en comunicación digital, pasa lo contrario,
Las personas con mayor nivel de escolaridad, en este contexto, las de pregrado y las de posgrado, muestran menor percepción frente a el aprendizaje. A lo mejor porque son personas que han tenido, digamos que mayor trabajo en grupo, ¿sí? O mayor trabajo, digamos, comunicando sus ideas, ellos tienen cierta experiencia en función de esta dimensión, que es comunicación digital, ¿vale? Con relación a el trabajo en red, encontramos una tendencia también muy similar y encontramos que, digamos que no hay unas diferencias como tan marcadas en función de las otras dimensiones. Siguiente. Bien, esta del aprendizaje continuo, la verdad sí nos la esperábamos. Las personas que están en posgrado tienden, o que ya tienen un nivel de escolaridad de posgrado, tienden a tener esas necesidades por seguir, digamos que avanzando en el conocimiento, y tienen unas necesidades intelectuales diferentes. No estamos diciendo si son más válidas o menos válidas, sino que son diferentes en términos precisamente de esa cualificación de su, entre comillas, de su profesionalización o de su mano de obra, llamémoslo así, y son personas que continuamente están buscando actualizarse. Siguiente. Siguiente. Bien. Yo creo que aquí hay como un resumen de eso que hemos venido hablando. Se resalta que las percepciones de los estudiantes frente al aprendizaje en el curso de alfabetización digital indican que este curso permitió desarrollar competencias para el uso de medios digitales en ambientes educativos. La dimensión de competencia digital tiene un mayor nivel de percepción, lo que se relaciona con la necesidad de los estudiantes de actualizar sus conocimientos, lo que ya estábamos hablando ahora. Siguiente. Digamos que en términos estadísticos, se encontró que el nivel de escolaridad previo al inicio no es un factor que determine la percepción del aprendizaje. Sin embargo, los resultados son más altos a menor nivel de escolaridad. Particularmente los primeros. Con relación a la comparación de las dimensiones en función de la variable género, la percepción del aprendizaje no varía en función del género, ¿vale? Sino que es similar entre hombres y mujeres. Siguiente. Digamos que algunos análisis muestran que las mujeres tienen una mayor agrupación de respuestas en la dimensión comunicación digital que los hombres. Sin embargo, como lo mencionamos ahorita, no es concluyente o no es significativo. Los hombres, por su lado, muestran mayor agrupación de respuestas asociadas con la percepción del aprendizaje en las dimensiones de conocimiento digital y trabajo en red. También hicimos unos análisis de correlación, pero digamos que se están revisando y esos análisis de correlación ya serán expuestos en otros congresos. ¿Por qué? Pues porque aún estamos como revisándolos y estamos, digamos que vinculando un poco de más variables para hacer un análisis un poco más robusto. No obstante, los análisis preliminares de esas correlaciones evidencian relaciones positivas y estadísticamente significativas entre las percepciones del aprendizaje en algunas dimensiones del instrumento, lo que sugiere que los estudiantes perciben que las competencias fortalecidas en el curso de alfabetización digital estuvieron articuladas. Un poco era lo que les mencionaba en la tabla de la NOVA, aunque la tabla de la NOVA pues, no nos dice a nosotros correlaciones, sino que nos da diferencia entre grupos. No obstante, consideramos que esos análisis de correlación pueden llegar a ser importantes. Otro elemento que es importante resaltar es que esta investigación ha derivado de pronto en alianzas con otras instituciones que les ha interesado sumamente, bueno, nos ha interesado muchísimo el hecho de replicar este estudio. Y lo otro es que nos permitió, vuelvo y repito, hacer alianzas para generar otras investigaciones derivadas de acá, como por ejemplo la que estamos desarrollando ahorita sobre patrones de aprendizaje, ya no solo en área andina, sino con estudiantes a nivel de otras universidades a nivel de Bogotá. Siguiente. Bueno, ya eso es todo. Muchísimas gracias. Otra cosa como para complementar
esa parte es que ellos al comienzo lo toman como, ay, no, no me gusta porque es opcional y se les invita. Entonces al comienzo no les llama mucho la atención a los estudiantes, pero después empiezan a afrontar y a comprender las necesidades que tienen y empiezan a participar. Pero otro comportamiento que hemos visto, como dice mi compañero, la idea es que esto fue la parte cuantitativa, estamos trabajando en la parte cualitativa, porque nos dimos cuenta que no es solo, bueno, vamos a medir las percepciones, sino que necesitamos también saber qué otros procesos se dan, y hemos visto que ellos empiezan a transferir el conocimiento. Entonces, si alguno de los compañeros no se puede conectar o alguno de los compañeros no entiende, empiezan a generar esa red de comunidades y de apoyo. Lo mismo pasó cuando pasamos a la virtualidad. Algunos profes no tenían competencias digitales, o sea, ni las más mínimas, y fue muy duro para muchos. Fue un poco cruel cómo se diversificaron los datos o la información en Internet sobre las situaciones tan bochornosas que pasaban, pero pues viéndole el lado positivo, los estudiantes que tenían las competencias apoyaban y generaban esas gestiones. Ellos mismos se empoderaban y decían, venga, no sabe, yo con muchísimo gusto le apoyo, nos conectamos por WhatsApp, nos conectamos por tal, nos conectamos por tal. Empiezan a tener una apropiación y un conocimiento del tema. Nosotros siempre trabajamos con un video de una investigación que hizo el Tecnológico de Monterrey, mostrando las etapas que tiene un estudiante virtual. ¿Y qué es lo que hace? Entonces todos decían, no, yo estoy en la 1, la 1 es que voy a enfrentarme, pero tengo miedo. No, yo ya estoy en desesperanza aprendida. No, yo ya voy en la 7, que ya voy saliendo de la siento que he podido tener una autogestión y un conocimiento, y han generado todo ese proceso y lo imparten. Entonces, se nota la diferencia entre los que toman el curso y los que no, y se nota para su vida en general. Entonces, ha sido un trabajo muy dedicado y con un gran equipo. Bueno, profesores, pues realmente muy interesante esta temática. Voy a leer aquí que es parte del compromiso que tenemos de poder interactuar en vivo con los ponentes. Mónica Cruz dice saludo especial para la colega Adelaida. Saludo grande de parte de Lauri Bedoya. Saludos y muchas gracias, profesora Adelaida. Bueno, ¿desde dónde nos están aquí escribiendo? Karim Masiri dice, realmente muy buena presentación y muchas gracias por su guianza o por su enseñanza, profesora Bedoya. Una definición apropiada de competencias. Bueno, aquí los estoy leyendo. Hay una pregunta, o más bien es un comentario que yo quisiera convertirlo en pregunta para ustedes dos, y es, para que el rol del estudiante virtual se dé correctamente, los profesores deben tener la habilidad de enseñarlo. Y creo que eso ha sido algo que la pandemia nos puso a prueba. La pandemia hizo que generáramos posibilidades diferentes. ¿Cómo empezar a trabajar esos temas con los docentes cuando tenemos algunos colegas, compañeros resistentes a ese ejercicio? Y creo que el profe José quiere comentarnos eso en este momento. Profe, te escuchamos. Otro de los grandes temas que han sido como objeto de mi trabajo es precisamente la pedagogía universitaria, y hay algo que considero que puede ser importante ahora, ¿no? Yo creo que el hecho de que nosotros los profesores, particularmente de psicología, desarrollemos competencias, no se debe solo a un acto de voluntad o de querer. Creo que tenemos que capacitarnos continuamente. Siento que nosotros no somos, cuando trabajamos en la universidad, no somos profesionales que dan clase, ¿sí? Nuestro rol queda como profesor, y los profesores estamos en la obligación de tener una desarrollar unos cursos, que la verdad tampoco me gusta llamarlos cursos, pero sí especializarnos en pedagogía, ¿vale? Creo que la pedagogía es clave. Desde mi experiencia no hay una pedagogía para virtual o una pedagogía para presencial. Creo que la visión antropológica que tenemos del estudiante, la visión antropológica que tenemos incluso de nuestra actividad como profesores puede ser transversal. Bien, claro, lo que sí es cierto es que las didácticas cambian. Una cosa es la pedagogía, otra cosa es la didáctica, otra cosa es la lúdica. O sea, las didácticas cambian. Claro, la didáctica por medios virtuales es diferente, evidentemente, pero creo que la mirada y el rol del profesor y del estudiante tiene que estar atravesado por una mirada pedagógica.
¿sí? Pedagógica. Entonces, es un llamado también a que las instituciones e incluso nosotros los profesores repensemos si estamos asumiendo la educación superior, ¿sí? Como una actividad anexa a nuestra profesión como psicólogos o verdaderamente estamos asumiéndonos como profesores de psicología. Bien, es una distinción que parece ser un poco retórica, pero que tiene de base un fondo bastante interesante que incluso a nosotros puede generarnos de entrada cambios en la concepción que tenemos del ser humano y de los nuevos psicólogos y psicólogas en Colombia. Ok, profesor José, muchas gracias. Hay otra pregunta, vamos a revisar cómo estamos de tiempo. Estamos bien de tiempo todavía, ya ahorita a segunda hora tenemos otra conferencia para que se queden ahí pegaditos. Pregunta Adilo, ¿cuál es la diferencia? Me gustaría que la profesora Adelaida nos ayudara con esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el profesional virtual y el presencial? Y yo la terminaría diciendo, ¿hay alguna diferencia? Lo que pasa es que es un cambio de paradigma que genera mucho miedo y muchas veces consideran que no vamos a, que romper el paradigma de estudiar virtualmente una carrera como psicología no es correcto en muchos aspectos porque voy a tener que trabajar cara a cara con la persona y hay muchas competencias que se desarrollan pues desde la presencialidad. Pero lo que nos hemos dado cuenta es, y sobre todo con la pandemia, es que los muchachos desarrollan muy buenas competencias. Entonces hemos tenido situaciones en donde generamos procesos de cómo generar rapport, cómo generar empatía a través de la web. Ahorita hay muchas situaciones que se están dando que los procesos o los tratamientos se están haciendo a través de estos medios. Obviamente no de Facebook, porque temas de ética, profesión, de confidencialidad, pero sí están utilizando Teams, Zoom, para poder continuar con el acompañamiento del proceso psicológico. El cambio fue muy brusco, el cambio fue duro, pero sí se genera. O sea, yo sí genero un impacto, yo sí genero una modificación, yo sí puedo seguir una continuidad, un proceso, y de hecho, a corta distancias, a cortas situaciones, a corta procesos, porque puedo escribirle, puedo hablarle, puedo generar ese espacio, obviamente teniendo unos parámetros de dependencia y de codependencia con mi paciente, con mis estudiantes. Lo que dice José es muy cierto. Primero me tiene que gustar esto y no solo los profesores de psicología, creo que el mundo entero sufrió la crisis porque todos dicen, no, yo quiero regresar ya a la presencialidad porque es que yo en la presencialidad tengo un control. Sí, o sea, yo controlo mi espacio, yo controlo mi contexto, yo puedo ver a mis estudiantes, puedo saber qué comportamientos están haciendo hasta para el tema de los exámenes. Entonces, cuando me afronto a esto, muchos decían, uy, pero es que la voy a hablar en una pantalla. Pero es que a diferencia del salón de clase, cuando mis estudiantes emiten conducta, cuando participan, cuando yo hago presentación, yo tengo que generar procesos. Sí, sí hay, pero se puede decir que hay unas competencias, pero también depende de, primero, la universidad, segundo, el profesional y tercero, lo que quiere llegar a ser. De pronto, antes no había un acompañamiento, pero el estudiante virtual tiene un acompañamiento que es a veces hasta más 24/7 que el de presencialidad. ¿Sí? Entonces, no, yo escribo un correo y el profesor me puede contestar en otros contextos, yo me puedo hacer tutorías, hay muchos acompañamientos y muchos procesos que tienen que desarrollar. De hecho, cuando hubo el cambio, los estudiantes virtuales no sintieron el impacto y fue a generar red de apoyo para ayudar a los que estaban en presencial y pudieron ayudar a sus hijos, porque muchos tienen hijos, ayudar a sus hijos a hacer el cambio, porque eso sí es un reto muy fuerte. O sea, los adolescentes y los adultos tienen procesos de autorregulación, pero dictar la clase o un proceso de formación a un niño de preescolar a través de una de estas plataformas implicó otro nuevo reto y otras nuevas competencias. Qué bueno. Esto está para quedarse. Entonces, de acuerdo, esto ¿sí? Vino, bueno, ya había llegado hace mucho tiempo, pero creo que la pandemia fue lo que nos ayudó a hacer el clic a empresas, instituciones, a todos nosotros creo que nos hizo generar un cambio. Bueno, vamos a revisar, ya vamos terminando. Voy a leer un par de comentarios, profes, que aquí los están felicitando. Muchas gracias, docentes del área andina, José Esteves y Adelaida Bedoya, asimismo a la Universidad del Bosque. Interesante y necesario este tipo de congresos. Muchas gracias, Lilian, por tu reconocimiento. Estamos en esto. Gloria Canjeado dice, importante el aporte a la gestión del conocimiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no es solamente transmitir conocimientos. Actualmente se ha evaluado más la enseñanza,
poco el aprendizaje. Este debería ser curso obligatorio para docentes, definitivamente. Creo que, y ahí hay un campo bien interesante, muy bien distinguir el rol. Muchas gracias por compartir. Bueno, creo que aquí tenemos varios agradecimientos. Profesores, pues el tiempo se nos ha acabado. Doctora Adelaida Bedoya, doctor José Ared Esteves, gracias por estar aquí. Gracias a la área andina por acompañarnos también en este congreso, por hacer que todo esto sea posible. Me gustaría escuchar de pronto unos comentarios finales de cada uno de ustedes frente a estos desafíos que se vienen en la virtualidad, para que podamos descansar un par de minuticos y darle ingreso al siguiente ponente. A las personas que están conectadas, pedirles que se queden ahí para que escuchen la siguiente conferencia. Va a estar también muy buena como esta que acabamos de tener. Entonces, profes, ¿cuáles esas recomendaciones y puntos finales frente al tema que estamos abordando en esta conferencia? Bueno, creo que un punto importante es que este es un trabajo que es articulado entre institución, docente, estudiante, sociedad. El tema de la educación mediada por tecnologías es estructural, ¿sí? No es un tema del estudiante aislado, ¿no? Colombia es un país que casi la mitad de sus habitantes no tienen acceso a Internet fijo en sus hogares. Y creo que un reto que tiene la institucionalidad y el Estado es precisamente garantizar el acceso a Internet a todas estas personas. Cuando eso ocurra, empezamos a hablar de unos índices de cobertura bastante altos en términos de la educación. Por ahora estamos dando estos primeros pasos en ese sentido. Creo que este tipo de estudios nos ayudan a comprender más el fenómeno y a robustecerlo para que los pasos que demos sean un poco más certeros y podamos ayudar mejor a todas las personas a las cuales tiene que llegar el servicio de educación superior en Colombia. Profesor, muchas gracias. Profesora Adelaida. Pues como cierre, primero entender que creo que esto no es solo el docente, creo que todos, psicólogos, psicólogas, profesores, estudiantes, hasta administrativos, creo que tenemos que tener el manejo y la competencia digital. Es necesario e importante desarrollarla. Estamos abriendo puertas. La educación virtual permite que en muchas comunidades y en muchos contextos lleguen personas que se capaciten, que se formen realmente y que puedan impactar y seguir impactando y trabajando en su contexto. Amar esto y entender que es un medio y un apoyo y no que es que me va a cambiar, porque pues es difícil que cambien el rol del docente, y entender que necesitamos ir aprendiendo continuamente. No es que vayamos a hacer, como decía una vez una conferencista, que tenemos que aprender un idioma o programar, porque hay cosas que sabemos y hay cosas que no son reales, que no vamos a lograr de manera así sencilla. Pero sí entender que esto llegó para quedarse, que no es una amenaza, sino es un medio, es una labor y es un apoyo para poder generar una transferencia y un aprendizaje en nuestras vidas, y que podemos formarnos y capacitarnos en muchos temas y que a veces decimos, no, me da miedo. Entonces, esto es algo que llegó, que la pandemia lo gatilló, nos lo ayudó a mostrar con más sinceridad, pero esto está desde el 96 generando fuerza, desde el 60 realmente. Bueno, profesores, pues muchas gracias. Creo que de eso que ustedes hablan, del acceso a la información, se trata este segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Poder ver a nuestros familiares, incluso en las redes sociales, escuchando esas ponencias que antes eran seleccionadas para un grupo de expertos. Hoy nuestras familias pueden hacer parte de eso, y de eso se trata este Congreso. Que los padres entiendan qué hace el psicólogo, que la hermana, que el amigo, que el primo empieza a conocer y a desmitificar el rol de lo que hacemos los psicólogos al interior de las universidades, de las clínicas, de cada uno de los lugares donde nos movemos. Así que, colegas, muchas gracias, un abrazo gigante para ustedes dos, y a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, que se queden acá. Vamos a darnos unos 2 minutos mientras se conecta el siguiente ponente y continuamos en esta misma transmisión. Así que un abrazo para todos, ya nos vemos. Profesores, muchas gracias, feliz resto de día. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.